Nunca pensé que un apartamento pudiera cambiar mi vida de esta manera. Cuando vi el anuncio en línea, parecía demasiado bueno para ser verdad. Un apartamento de 2 habitaciones en pleno centro de la ciudad, con techos altos y ventanas grandes, por un precio ridículamente bajo. Había estado buscando durante meses, y cada lugar que visitaba era diminuto, oscuro, o caía fuera de mi presupuesto. Este era perfecto. La dueña del edificio, la señora Márquez, era una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño apretado. Cuando nos conocimos para la visita, noté que evitaba mi mirada directamente. Me condujo por las escaleras de mármol desgastado hasta el 3er piso, sus llaves tintineando en el silencio del edificio antiguo. «El apartamento está completamente amueblado», dijo mientras abría la puerta pesada de madera. «El inquilino anterior dejó todo. Si no le gustan los muebles, puede quitarlos, por supuesto». Entré y quedé inmediatamente impresionado. El lugar era espacioso, con pisos de madera que crujían suavemente bajo mis pies. La luz del atardecer entraba por las ventanas, creando patrones dorados en las paredes. La sala de estar era amplia, con un sofá de terciopelo verde que había visto días mejores, una mesa de café de madera oscura, y contra la pared del fondo, un espejo enorme. Era imposible no notarlo. El espejo medía casi 2 metros de alto por 1,5 de ancho, con un marco ornamentado de madera tallada que parecía antiguo, posiblemente de principios del siglo pasado. Los detalles en el marco eran intrincados: hojas, vides, y lo que parecían ser pequeñas figuras de animales entrelazadas en el diseño. A pesar del polvo acumulado, el vidrio estaba impecablemente limpio, reflejando la habitación con una claridad inquietante. «Es una pieza hermosa», comenté, acercándome para examinar el marco más de cerca. La señora Márquez carraspeó detrás de mí. «Sí, viene con el apartamento. Es muy pesado, casi imposible de mover. Si lo desea, puedo intentar conseguir ayuda para retirarlo, pero...» No, la interrumpí. «Me gusta, le da carácter al lugar». Firmé el contrato esa misma tarde. 2 días después me mudé con mis pocas pertenencias: cajas de libros, ropa, mi computadora portátil y algunos recuerdos de mi vida anterior en otra ciudad. Había venido aquí por un trabajo nuevo, una oportunidad que no podía rechazar, aunque significara dejar atrás todo lo que conocía. La primera noche en el apartamento fue tranquila, demasiado tranquila, de hecho. El edificio estaba silencioso, sin los ruidos típicos de vecinos que uno esperaría en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Preparé una cena simple en la cocina pequeña pero funcional, y me senté en el sofá de terciopelo verde para comer mientras miraba mi teléfono. Cada vez que levantaba la vista, el espejo estaba ahí, reflejando la habitación bañada en la luz cálida de las lámparas que había encendido. Me mostraba a mí mismo sentado en el sofá, las cajas sin abrir apiladas en las esquinas, las ventanas oscuras detrás de mí. Todo normal, todo como debería ser. Esa noche dormí bien, exhausto por la mudanza y el estrés de los últimos días. Mi habitación estaba en el extremo opuesto del apartamento, lejos de la sala de estar y su espejo imponente. Soñé con mi nuevo trabajo, con aprender nombres nuevos y rutinas nuevas. Nada memorable, nada perturbador. El segundo día lo pasé desempacando y organizando. Coloqué mis libros en las estanterías empotradas, colgué mi ropa en el armario antiguo de la habitación, configuré mi estación de trabajo en el pequeño escritorio junto a la ventana. El apartamento comenzaba a sentirse como un hogar. Fue en el 3er día cuando las cosas comenzaron. Era alrededor de las 11 de la noche. Había estado trabajando en mi computadora, preparándome para mi primer día en la nueva oficina. Necesitaba un vaso de agua, así que salí de mi habitación y caminé por el pasillo hacia la cocina. Para llegar allí, tenía que atravesar la sala de estar. La única luz encendida era la de mi habitación a mis espaldas, que proyectaba un rectángulo tenue de luz en el pasillo. El resto del apartamento estaba sumido en sombras. Mientras cruzaba la sala, algo me hizo detenerme. Un movimiento en mi visión periférica. Giré la cabeza hacia el espejo. En el reflejo, justo en el borde donde la luz se encontraba con la oscuridad, vi algo. Una forma oscura, pequeña, a 4 patas. Parecía un animal, un gato. Mi corazón se aceleró. Me giré rápidamente hacia donde debería estar el animal en la habitación real, pero no había nada. Solo el sofá vacío, las cajas, las sombras normales de los muebles.
Volví a mirar el espejo. El reflejo mostraba exactamente lo que había en la habitación. Nada fuera de lugar, ningún animal. Me froté los ojos. Había sido un día largo, 3 días de mudanza, de adaptación, de poco sueño. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. Continué hacia la cocina, llené mi vaso de agua y regresé a mi habitación sin volver a mirar el espejo. Pero mientras me metía en la cama, no podía quitarme de la cabeza esa imagen, una silueta felina, allí por un segundo, y luego nada. Los siguientes días intenté ignorarlo, pero el gato seguía apareciendo, nunca directamente cuando lo miraba, siempre en el borde de mi visión. Pasaba junto al espejo camino al baño por la mañana, y por un instante veía algo moverse en el reflejo. Me levantaba del sofá por la noche y captaba una forma oscura acurrucada en el rincón del espejo, aunque ese rincón en la habitación real estaba vacío. Empecé a sentirme ridículo. Tenía 32 años, un trabajo profesional, una educación universitaria. No creía en fantasmas ni en casas embrujadas. Y sin embargo, aquí estaba, nervioso cada vez que tenía que caminar frente a ese maldito espejo. Una semana después de mudarme, decidí investigar. Si iba a vivir aquí necesitaba entender qué había pasado con el inquilino anterior y por qué había dejado todo atrás, especialmente ese espejo tan elaborado. Comencé con los vecinos. El apartamento de al lado estaba ocupado por una mujer joven que trabajaba en horarios nocturnos. Rara vez la veía, pero en el piso de abajo vivía un hombre de mediana edad llamado Fernando, que parecía conocer a todos en el edificio. Lo encontré un sábado por la tarde mientras revisaba su buzón. Después de presentarme y hacer una pequeña charla, dirigí la conversación hacia el tema que me interesaba. «Estoy en el apartamento 3B», dije casualmente. «¿Conociste al inquilino anterior?» La expresión de Fernando cambió sutilmente. «Ah, sí. Andrés. Un tipo tranquilo, muy reservado. Vivió allí unos 5 años, creo. La casera mencionó que se fue de repente. ¿Sabes por qué?» Fernando miró a su alrededor del vestíbulo, como si quisiera asegurarse de que estábamos solos. «Mira, no soy de los que difunden rumores, pero Andrés, en sus últimos meses aquí no estaba bien. Se veía enfermo, demacrado, perdió mucho peso. Algunos vecinos escuchaban ruidos extraños de su apartamento por las noches. ¿Qué tipo de ruidos? Arañazos en las paredes, golpes, y lo más extraño es que solían quejarse de que escuchaban a alguien hablando allí arriba, pero Andrés vivía solo. Bueno, él y su gato. Mi sangre se enfrió. ¿Su gato? Sí, un gato negro enorme. Andrés lo adoraba, siempre hablaba de él. Pero el gato desapareció unas semanas antes de que Andrés se fuera. Lo buscó por todas partes. Puso carteles en el vecindario. Estaba destrozado. Y luego, de la nada, Andrés también se fue. Simplemente desapareció una noche, dejando todo atrás. La señora Márquez tuvo que entrar eventualmente para limpiar y preparar el lugar para el siguiente inquilino. Ese eres tú. ¿Alguien sabe dónde está Andrés ahora? Fernando negó con la cabeza. Nadie ha sabido de él. Su teléfono quedó desconectado. Es como si se hubiera esfumado. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el sofá mirando el espejo. Un gato negro. Andrés había tenido un gato negro que desapareció, y ahora yo estaba viendo un gato en el espejo. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás el animal había muerto en el apartamento y mi mente, al haber escuchado la historia, estaba creando estas visiones. Una especie de sugestión. Pero eso no explicaba que había visto el gato antes de saber nada sobre Andrés o su mascota. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con un sonido. Arañazos. Venían de las paredes. Un rasguño lento y deliberado, como garras arrastrándose por el yeso. Me senté en la cama, el corazón martilleando en mi pecho. El sonido se movía, bajando por la pared hacia el suelo, luego deslizándose hacia la puerta de mi habitación. Encendí la lámpara de la mesita de noche. El sonido se detuvo inmediatamente. Esperé, conteniendo la respiración, pero el silencio era ahora absoluto. «Ratas», me dije. Probablemente ratas en las paredes. Este era un edificio viejo. Tendría que hablar con la señora Márquez sobre llamar a un exterminador, pero sabía que no eran ratas. A la mañana siguiente, al salir de mi habitación,
Vi algo que me heló la sangre. En la puerta de madera por el lado interior había marcas, arañazos profundos en la madera, 3 líneas paralelas, como las que dejaría una garra. Eran recientes. Astillas de madera fresca sobresalían de las ranuras. Me arrodillé para examinarlas más de cerca. Los arañazos comenzaban a la altura de una persona de pie y bajaban hasta la mitad de la puerta. Lo que fuera que los había hecho había estado del lado de adentro de mi habitación, intentando salir, o algo del otro lado había intentado entrar. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad creciente. No podía concentrarme en el trabajo. Cada ruido del apartamento me sobresaltaba. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué estaba pasando. La biblioteca local tenía una sección de archivos históricos. Pasé horas ese fin de semana buscando información sobre mi edificio. Los registros se remontaban a principios de 1900, cuando el edificio fue construido como viviendas para familias acomodadas. Con el tiempo, había sido convertido en apartamentos. Encontré algo en los periódicos de 1978, un artículo breve en la sección de noticias locales. Mujer encontrada muerta en apartamento del centro. La historia era escasa en detalles, pero mencionaba que una tal Elena Vargas, de 45 años, había sido encontrada muerta en su apartamento. La causa de muerte se determinó como un ataque al corazón, aunque el artículo mencionaba que la escena era perturbadora y que la policía había encontrado elementos relacionados con prácticas ocultistas en el apartamento. El apartamento en cuestión era el 3B de mi edificio. Mi apartamento. Seguí investigando. Encontré más recortes, principalmente de periódicos sensacionalistas de la época. Hablaban de Elena Vargas como una bruja moderna que practicaba rituales extraños. Los vecinos la describían como una mujer solitaria que rara vez salía y que siempre estaba acompañada por un gato negro. Después de su muerte, el gato nunca fue encontrado. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras leía. Un gato negro. Siempre un gato negro. Primero Elena en los años 70, luego Andrés en años recientes, y ahora lo que fuera que estaba en ese espejo. Esa noche, decidí enfrentar el problema directamente. Me senté en el sofá frente al espejo con todas las luces del apartamento encendidas. Si iba a ver algo, lo vería claramente. Durante 1 hora, no pasó nada. El espejo me mostraba simplemente mi reflejo. Un hombre cansado, sentado en un sofá viejo, en un apartamento demasiado silencioso. Empecé a sentirme estúpido. Tal vez todo esto era producto de mi imaginación, estrés por la mudanza y el trabajo nuevo, combinado con historias que había escuchado. Entonces, como si algo hubiera estado esperando a que bajara la guardia, lo vi. El gato apareció en el reflejo, sentado en el brazo del sofá, justo al lado de donde yo estaba sentado en la realidad. Era un gato negro grande, con ojos amarillos brillantes que me miraban directamente. No era transparente ni borroso. Se veía completamente sólido, completamente real en el reflejo. Giré mi cabeza lentamente para mirar el lugar donde debería estar el gato en la habitación real. Nada. El brazo del sofá estaba vacío. Volví a mirar el espejo. El gato seguía allí, observándome. Sus ojos no parpadeaban. ¿Qué eres?, susurré, sintiéndome ridículo por hablarle a un reflejo. El gato ladeó la cabeza, un movimiento curiosamente humano. Luego, lentamente, abrió la boca. No hizo ningún sonido, pero pude ver sus dientes afilados, su lengua rosada. Fue como si estuviera tratando de comunicarse, de decirme algo. Me levanté bruscamente del sofá. En el espejo, el gato saltó del brazo y se sentó donde yo había estado sentado un momento antes. Me acerqué al espejo, tan cerca que mi aliento empañaba levemente el vidrio. El gato en el reflejo también se acercó, hasta que estuvimos cara a cara, separados solo por el vidrio. Desde esta distancia, pude ver detalles que no había notado antes. El gato no era completamente negro, había patrones sutiles en su pelaje, sombras dentro de sombras, y sus ojos. Había algo terriblemente inteligente en ellos, algo que no era meramente animal. Levanté mi mano y la coloqué contra el espejo. En el reflejo, el gato levantó su pata y la colocó en el mismo lugar, del otro lado del vidrio. Pude sentir un frío intenso emanando de ese punto de contacto, como si el espejo mismo fuera un bloque de hielo. Retiré mi mano rápidamente.
El gato bajó su pata. Nos quedamos así, mirándonos, durante lo que pareció una eternidad. Entonces, sin ningún movimiento, sin caminar ni saltar, el gato simplemente desapareció. Un momento estaba allí, y al siguiente, se había ido. El reflejo mostraba solo la habitación vacía y mi propia figura de pie frente al espejo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillantes mirándome. El apartamento estaba helado a pesar de que era pleno verano, y el termostato mostraba una temperatura normal. El frío parecía emanar del espejo, extendiéndose por toda la sala de estar como dedos invisibles. Alrededor de las 5 de la mañana finalmente me quedé dormido de puro agotamiento. Y entonces vinieron las pesadillas. Soñé que estaba en mi cama, pero no podía moverme. Parálisis del sueño, pensó una parte distante de mi cerebro, pero se sentía demasiado real. Podía ver mi habitación con perfecta claridad, bañada en la luz azulada del amanecer que se filtraba por las ventanas, y podía sentir un peso en mi pecho. Forcé mis ojos a mirar hacia abajo. El gato negro estaba sentado sobre mi pecho, sus ojos amarillos clavados en los míos. Era pesado, mucho más pesado de lo que cualquier gato debería ser. Cada respiración era un esfuerzo bajo su peso. El gato se inclinó hacia adelante, acercando su cara a la mía. Su aliento era frío, olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Abrió su boca, más y más grande, imposiblemente grande, hasta que todo lo que pude ver fueron sus fauces oscuras. Intenté gritar pero no pude. Intenté moverme pero mi cuerpo no respondía. El gato seguía abriendo su boca y comencé a sentir que algo me estaba siendo arrancado, algo intangible pero esencial. Me desperté de golpe, jadeando, cubierto de sudor frío. Eran las 6 de la mañana. Mi pecho dolía, como si realmente hubiera tenido un peso sobre él. Me senté en la cama, temblando, tratando de convencerme de que había sido solo un sueño. Entonces escuché los arañazos de nuevo. Esta vez venían de fuera de mi puerta en el pasillo. El mismo sonido lento y deliberado de la noche anterior. Raspando, raspando, moviéndose hacia la sala de estar. Esperé hasta que el sonido se detuvo. Luego, reuniendo todo mi coraje, abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia la sala de estar, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en el edificio podrían escucharlo. La sala parecía normal a primera vista, pero cuando mis ojos se posaron en la puerta del apartamento, la que daba al pasillo exterior, me congelé. Había marcas de arañazos en ella también, 3 líneas paralelas profundas, esta vez en el exterior de la puerta, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Ese día llamé enfermo al trabajo. Pasé horas en cafeterías y bibliotecas, cualquier lugar menos mi apartamento. Busqué en internet todo lo que pude encontrar sobre espejos embrujados, entidades atrapadas, manifestaciones paranormales. La mayoría era basura, historias inventadas y teorías de conspiración. Pero encontré algunos foros de ocultismo que hablaban de objetos vinculados, artefactos que servían como anclajes para entidades del otro lado. Un usuario en particular, alguien con el nombre de Oscuro Conocedor, había publicado extensamente sobre espejos vinculados. Según él, los espejos eran especialmente peligrosos porque creaban un espacio liminal, un lugar entre el mundo físico y algo más. Si se realizaba el ritual correcto o incorrecto dependiendo de cómo lo miraras, un espejo podía convertirse en una puerta, y a veces, las cosas del otro lado podían mirar hacia atrás. Los animales son usados frecuentemente como guardianes o anclajes, escribía Oscuro Conocedor en una publicación de años atrás. Un gato, especialmente un gato negro, tiene significado en muchas tradiciones ocultas. Puede servir como un vigilante, manteniendo algo encerrado, o puede ser un portal en sí mismo, una forma que algo más adopta para interactuar con nuestro mundo. Guardé la información del foro y continué investigando. Encontré artículos académicos sobre folclore de espejos, cuentos tradicionales de España y Latinoamérica, sobre gatos negros como familiares de brujas. Todo parecía converger en la misma idea. Lo que fuera que estaba en mi apartamento no era simplemente el espíritu de una mascota muerta. Cuando finalmente regresé al apartamento esa noche, era casi medianoche. El edificio estaba sumido en el silencio.
Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el hueco de la escalera. Mi apartamento estaba oscuro cuando abrí la puerta. Encendí las luces rápidamente, pero el interruptor de la sala de estar no funcionó. La bombilla debía haberse fundido. Usé mi teléfono como linterna mientras cruzaba hacia mi habitación. El haz de luz pasó sobre el espejo, y por un momento, capté algo en el reflejo. No el gato esta vez. Algo más grande, más oscuro, una forma humana que se paraba detrás del gato. Pero cuando apunté la luz directamente al espejo, solo estaba mi propio reflejo, pálido y asustado. Esa noche me quedé en mi habitación con la puerta cerrada y una silla trabada bajo el pomo. No dormí. Escuché los sonidos del apartamento, el crujido de las tuberías viejas, el susurro del viento contra las ventanas y sí, los arañazos ocasionales que ahora parecían venir de todas partes. Las paredes, el techo, el suelo. Alrededor de las 3 de la mañana, los arañazos se detuvieron. Un silencio absoluto llenó el apartamento. Un silencio tan completo que mis oídos comenzaron a zumbar. Entonces escuché algo nuevo. Pasos, lentos, deliberados, caminando por la sala de estar. Pero no eran pasos humanos. Eran demasiado suaves, demasiado ligeros, como las almohadillas de un animal grande moviéndose por el suelo de madera. Los pasos se acercaron a mi puerta y se detuvieron justo del otro lado. Contuve la respiración, mirando fijamente la rendija de luz bajo la puerta. Vi sombras moverse allí, bloqueando la tenue luz que venía de la sala. Algo estaba del otro lado esperando. Un maullido rompió el silencio, pero no era el maullido normal de un gato. Era más profundo, resonante, y parecía venir de todas las direcciones a la vez. Las paredes mismas vibraron con el sonido. Cerré los ojos con fuerza, deseando que esto terminara, que desapareciera, que hubiera alguna explicación racional. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi habitación estaba más fría, podía ver mi aliento, y en la ventana frente a mi cama, en el vidrio oscuro que reflejaba el interior de la habitación, vi el gato. Estaba sentado en el alféizar de la ventana dentro del reflejo, aunque en la realidad ese espacio estaba vacío. El gato me observaba con esos ojos amarillos penetrantes. Esta vez, cuando abrió su boca, escuché palabras. No palabras habladas exactamente, sino pensamientos que aparecían en mi mente con una claridad aterradora. Déjame entrar. No, era imposible. Los gatos no hablan. Las cosas en los espejos no hablan. Esto no estaba pasando. Déjame entrar y te mostraré. ¿Mostrarme qué? Susurré antes de poder detenerme. La verdad, lo que ella comenzó, lo que él no pudo terminar, lo que tú debes completar. La conexión se rompió abruptamente. El gato desapareció del reflejo de la ventana. La temperatura de la habitación volvió gradualmente a la normalidad. Los pasos al otro lado de mi puerta se alejaron, desvaneciéndose en la distancia imposible del apartamento. A la mañana siguiente, agotado y desesperado, busqué al vecino Fernando. Necesitaba más información sobre Andrés, sobre lo que realmente le había pasado. Lo encontré saliendo del edificio. Cuando vio mi apariencia, mi rostro sin afeitar y los círculos oscuros bajo mis ojos, su expresión se volvió de preocupación. ¿Estás bien? Te ves terrible. Fernando, necesito que me cuentes todo sobre Andrés, todo lo que sepas. Es importante. Nos sentamos en un café cercano. Fernando pidió 2 expresos y se reclinó en su silla, estudiándome cuidadosamente antes de hablar. Andrés era un buen tipo cuando se mudó. Comenzó. Trabajaba desde casa, algo relacionado con diseño gráfico. Era amigable, siempre saludaba, participaba en las reuniones de vecinos, pero después del primer año, comenzó a cambiar. ¿Cómo? Se volvió retraído. Dejó de salir excepto para lo esencial. Cuando lo veías, parecía exhausto, como si no hubiera dormido en días, y estaba obsesionado con ese maldito gato. Hablaba de él constantemente. Decía que el gato era especial, que le había salvado la vida de alguna manera. Fernando tomó un sorbo de su café antes de continuar. Unos meses antes de que desapareciera, Andrés comenzó a actuar realmente extraño. Una vez lo vi parado en el vestíbulo del edificio en medio de la noche, mirando hacia la nada. Cuando le hablé, no respondió. Era como si no me escuchara. Otro vecino dijo que lo había visto hablando con las paredes de su apartamento. ¿Y el gato?
Desapareció un mes antes de que Andrés se fuera. Andrés estaba destrozado. Puso carteles por todo el vecindario, ofreció una recompensa, pero el gato nunca apareció. Después de eso, Andrés empeoró. Escuchábamos ruidos extraños de su apartamento toda la noche. Y luego, una noche, simplemente se fue. La señora Márquez encontró la puerta abierta a la mañana siguiente. El apartamento vacío excepto por los muebles. No había nota, no había explicación. La policía investigó. Fernando asintió. Revisaron el apartamento. No encontraron signos de lucha ni nada sospechoso. Oficialmente fue solo otro caso de un inquilino que abandona su contrato. Pero yo estuve en ese apartamento después de que se fuera, ayudando a la señora Márquez a limpiarlo. Había cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Símbolos dibujados en las paredes detrás de los muebles, velas negras derretidas en los rincones, y páginas de notas con la misma frase escrita una y otra vez. No lo dejes salir. Le dije a la señora Márquez que quizás debería llamar a alguien, un sacerdote o algo así, antes de alquilar el lugar de nuevo. Ella solo quería pintarlo y seguir adelante. Necesitaba el ingreso del alquiler. Las palabras de Fernando resonaban en mi cabeza. No lo dejes salir. ¿Qué había estado intentando mantener Andrés contenido? ¿Y había fallado? Hay algo más, dijo Fernando, bajando la voz. La noche que Andrés desapareció, la señora del 2A jura que escuchó a alguien gritar. Dijo que sonaba como Andrés, pero el sonido era extraño, como si viniera de muy lejos aunque estuviera justo encima de ella. Cuando la policía revisó, no encontraron nada. Pasé el resto del día investigando la historia de Elena Vargas más a fondo. Logré encontrar a alguien que la había conocido, una mujer mayor llamada Beatriz que había vivido en el edificio en los años 70. La visité en su pequeño apartamento lleno de fotos familiares y el olor a hierbas. Cuando mencioné a Elena, sus ojos se nublaron con recuerdos. Era una mujer extraña, dijo Beatriz, pero no era mala. Solitaria, sí, rara, definitivamente, pero nunca le hizo daño a nadie que yo sepa. ¿Qué puedes decirme sobre sus prácticas? Beatriz suspiró. Elena creía en cosas que la mayoría de la gente consideraba supersticiones. Decía que venía de una línea de curanderas, que su abuela le había enseñado los viejos métodos, pero en algún momento comenzó a experimentar con cosas más oscuras. La veías comprando libros raros en tiendas de segunda mano, hablando con personas sospechosas que venían a visitarla tarde en la noche. ¿Y el gato? Ah, sí, su familiar lo llamaba. Un gato negro grande, hermoso pero inquietante. Tenía una forma de mirarte que hacía que te sintieras desnudo, como si pudiera ver dentro de ti. Elena decía que el gato era su guardián, su protector. ¿Qué pasó la noche que murió? Beatriz se estremeció. Yo estaba en el edificio esa noche. Escuchamos un grito terrible viniendo de su apartamento y luego, silencio. Llamamos a la policía. Cuando entraron, encontraron a Elena en el suelo de su sala de estar, muerta. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y todo alrededor de ella había sido alterado de alguna manera. ¿Alterado cómo? Los muebles estaban volcados, las cortinas desgarradas, pero lo más extraño era que todos los espejos en el apartamento estaban rotos, excepto uno. Ese espejo grande y ornamentado en la sala de estar estaba completamente intacto, sin un solo rasguño. La policía dijo que había sido un ataque al corazón, pero los que vimos la escena sabíamos que había sido algo más. ¿Qué pasó con el gato? Nunca lo encontraron. Algunos dijeron que escapó cuando abrieron la puerta. Otros decían cosas más extrañas, que el gato no había sido real en primer lugar, que era una manifestación de algo más. Tonterías, por supuesto. Pero la forma en que lo dijo dejaba claro que Beatriz no estaba completamente segura de que fueran tonterías. Volví a mi apartamento esa tarde con una sensación de temor creciente. Todo estaba conectado. Elena y su ritual, el espejo, el gato como guardián o portal, Andrés tratando de mantener algo contenido y fallando. Y ahora yo estaba atrapado en medio de lo que fuera que estuviera sucediendo. El apartamento se sentía diferente cuando entré. El aire era más denso, cargado con una tensión eléctrica. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras de lo que deberían estar. Y el espejo parecía brillar con una luz propia, tenue pero perceptible. Me forcé a acercarme a él.
En el reflejo la habitación se veía normal, pero había algo fuera de lugar, algo que no podía identificar inmediatamente. Entonces me di cuenta. En el reflejo, las ventanas mostraban que era de noche, pero afuera de las ventanas reales todavía era tarde en la tarde, con luz del sol filtrándose. El espejo estaba mostrando un tiempo diferente. Mientras observaba, el reflejo comenzó a cambiar. Las sombras en el espejo se movieron, se espesaron. La habitación reflejada se oscureció gradualmente hasta que parecía estar iluminada solo por velas, aunque no había velas reales en mi apartamento. Y entonces vi figuras. En el espejo, había personas en la habitación, una mujer de mediana edad con el cabello oscuro recogido, arrodillada frente al espejo mismo, dibujando símbolos en el suelo con algo que parecía tiza o sal. Elena. Tenía que ser Elena. Estaba presenciando el pasado a través del espejo. Elena trabajaba metódicamente, trazando un círculo complejo de símbolos alrededor del espejo. A su lado el gato negro observaba, sus ojos brillando en la tenue luz. Elena murmuraba algo, palabras en un idioma que no reconocí. Mientras hablaba, el aire alrededor del espejo comenzó a distorsionarse, como ondas de calor elevándose del pavimento en un día caluroso. Entonces Elena hizo algo que me heló la sangre. Tomó un cuchillo y se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre goteara sobre el marco del espejo. Los símbolos tallados en la madera comenzaron a brillar con un rojo intenso. A través del vidrio, a través del tiempo, la escuché decir claramente ahora, sus palabras resonando en mi apartamento actual. Traigo de vuelta lo que se perdió, lo que me fue arrebatado. La superficie del espejo comenzó a ondular como agua. Elena se acercó más, sus ojos llenos de desesperación y anhelo. Extendió su mano hacia la superficie ondulante. «Vuelve a mí», susurró. «Vuelve». Su mano atravesó la superficie del espejo como si fuera líquido. Por un momento, todo pareció funcionar. Una sonrisa de triunfo apareció en el rostro de Elena, pero entonces algo salió mal. La expresión de Elena cambió de triunfo a horror. Intentó retirar su mano, pero algo del otro lado la agarró. Pude ver su brazo siendo jalado, su cuerpo arrastrándose hacia el espejo. El gato a su lado se arqueó, su pelaje erizado, siseando hacia algo que yo no podía ver. Elena gritó, un sonido de terror absoluto. Con su mano libre, buscó desesperadamente a su alrededor y agarró al gato. Lo sostuvo frente a ella como un escudo. El gato maullaba, no de miedo sino con una voz que retumbaba con poder. La luz del espejo se volvió cegadora, y entonces la visión se detuvo. El espejo volvió a mostrar simplemente mi reflejo, pálido y tembloroso. En un apartamento normal en la tarde normal, retrocedí, tropezando sobre mis propios pies. Ahora entendía. Elena había intentado traer algo de vuelta a través del espejo, probablemente a alguien que había perdido, pero en su lugar, había abierto una puerta a algo más, algo peligroso. El gato había intervenido, sacrificándose de alguna manera para mantener lo que fuera que estuviera del otro lado contenido. El gato se había convertido en el guardián, atrapado entre mundos, manteniendo la puerta cerrada, pero después de décadas, el sello estaba debilitándose. Por eso Andrés había comenzado a experimentar fenómenos extraños, por eso había desaparecido, y ahora yo estaba en el mismo camino. Esa noche, me negué a dormir. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, café fuerte en mano, mirando el espejo. Si algo iba a pasar, lo enfrentaría directamente en lugar de ser sorprendido en mi cama. Alrededor de la medianoche, el gato apareció de nuevo en el reflejo. Esta vez, no estaba simplemente sentado. Caminaba de un lado a otro frente al espejo, agitado, como si estuviera patrullando. Y detrás de él, en las sombras del reflejo, podía ver otras formas moviéndose, figuras oscuras que presionaban contra los límites del espejo, probando su resistencia. El gato se giró para enfrentarlas, su cuerpo tenso, listo para saltar. ¿Estaba protegiendo algo? ¿O estaba previniendo que algo saliera? ¿Qué está del otro lado?, pregunté en voz alta, no esperando realmente una respuesta. El gato dejó de moverse y me miró directamente. Esta vez, cuando las palabras aparecieron en mi mente, eran más claras, más urgentes. Lo que ella invocó, lo que nunca debió ser llamado. Hambre, vacío, fin. ¿Eres el guardián? Fui hecho guardián. Atado,
usado para mantener la puerta cerrada. ¿Cómo te libero? Una pausa. El gato ladeó la cabeza, como si estuviera considerando si responder. No puedes. Si me liberas, ellos también son liberados. El sello debe mantenerse. Entonces, ¿qué quieres de mí? El sello se debilita. Cada inquilino lo debilita más. Su miedo, su energía, alimenta lo que está del otro lado. Fortalece su hambre. Andrés lo entendió demasiado tarde. Intentó reforzar el sello, pero ya estaba demasiado atraído. Lo tomaron. Mi sangre se enfrió. ¿Lo tomaron? ¿Está muerto? Peor. Está con ellos, del otro lado. Atrapado en el espejo, en el espacio entre. Me levanté, sintiéndome mareado. ¿Qué puedo hacer? No sé nada sobre esto. El ritual debe completarse correctamente. Lo que ella comenzó debe terminarse, o el espejo debe ser destruido completamente. Pero la destrucción trae riesgos. Antes de que pudiera preguntar más, las luces del apartamento comenzaron a parpadear. El gato en el espejo retrocedió, sus ojos fijos en algo detrás de mí. Lentamente, me giré. Las sombras en las esquinas de la habitación se estaban moviendo, no porque la luz cambiara, sino porque las sombras mismas estaban vivas. Se estiraban a lo largo de las paredes, arrastrándose por el techo, teniendo tentáculos que se retorcían y buscaban. «Están saliendo». La voz del gato resonó en mi cabeza. El sello está fallando esta noche. Demasiado miedo, demasiada energía negativa. Has alimentado su hambre. Las sombras se movieron más rápido ahora, convergiendo hacia el centro de la habitación donde yo estaba de pie. Pude sentir un frío intenso emanando de ellas, un frío que iba más allá de lo físico. Tocaba algo más profundo, algo en mi alma. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con fuerza, trabándola de nuevo con la silla, pero sabía que era inútil. Estas cosas no estaban limitadas por barreras físicas. Ya podía ver las sombras filtrándose por debajo de la puerta, extendiéndose por el suelo de mi habitación. Mi teléfono. Necesitaba ayuda. Busqué en mis mensajes guardados y encontré el foro donde Oscuro Conocedor había publicado. Le envié un mensaje privado frenético explicando la situación, rogando por ayuda. Para mi sorpresa, respondió en minutos. «Dame tu dirección. Te llamaré. No salgas de la habitación. No mires a las sombras directamente». Cuando mi teléfono sonó, casi lo dejo caer en mi prisa por responder. «Escúchame cuidadosamente», dijo una voz masculina, calmada pero urgente. «Estás en peligro inmediato. Tienes un espejo vinculado en tu apartamento, y el sello está fallando. ¿Correcto?» «Sí», jadeé observando las sombras que ahora cubrían la mitad del suelo de mi habitación. «¿Cómo lo sabes?» «He estudiado estos casos durante 20 años. Tu edificio está en mis registros. Ese apartamento específicamente. Debería haber sido clausurado hace décadas. Escucha, necesitas realizar un contrarritual, ahora mismo, o serás consumido como los demás. ¿Qué necesito hacer? Primero, ¿tienes sal? ¿Velas? ¿Algo de metal? ¿Preferiblemente hierro?» Miré frenéticamente alrededor de mi habitación. Tengo una lámpara de escritorio con base de metal. No sé si es hierro. No tengo sal ni velas aquí. ¿Tienes agua? ¿Espejo en tu habitación? Hay uno en el baño adjunto, sí, y agua del grifo. Bien, esto va a ser difícil, pero es tu única oportunidad. Necesitas crear un sello temporal usando lo que tienes. El agua puede ser bendecida con intención. El metal puede ser usado como ancla. Tu propia sangre puede ser el elemento de unión. Mi sangre es tu apartamento. Tu energía está impregnada en él ahora. Tu sangre creará una conexión que las sombras no pueden cruzar fácilmente, pero esto solo te dará tiempo. Para romper el sello permanentemente, necesitarás enfrentar el espejo directamente. Las sombras habían alcanzado los pies de mi cama. Podía sentir su presencia, una sensación de vacío que hacía que mi piel se erizara. De acuerdo, ¿qué hago? Oscuro Conocedor me guió a través del proceso. Llené un vaso con agua del baño, sosteniéndolo con ambas manos mientras repetía palabras que él me dictaba, palabras antiguas en latín, palabras de protección y destierro. El agua comenzó a sentirse diferente en mis manos, más pesada, vibrando sutilmente. Luego tomé un clip de papel de mi escritorio y con manos temblorosas me pinché el dedo. Dejé que 3 gotas de sangre cayeran en el agua. El líquido se arremolinó, las gotas de sangre expandiéndose en patrones que parecían casi intencionales. Ahora,
dijo Oscuro Conocedor. Camina alrededor del perímetro de tu habitación. Rocía el agua en el suelo, creando un círculo completo. No dejes espacios. Y mientras lo haces, mantén tu intención clara. Esto es tu espacio, tu santuario, y nada no invitado puede entrar. Hice lo que me dijo, rociando el agua bendecida alrededor de la habitación, donde el agua tocaba las sombras, siseaban y se retiraban como aceite repelido por agua. Para cuando completé el círculo, las sombras habían sido empujadas de vuelta hacia la puerta. Bien, dijo Oscuro Conocedor, eso te mantendrá seguro por esta noche, pero mañana, a la luz del día, necesitas actuar. El espejo debe ser sellado adecuadamente o destruido. Te enviaré instrucciones por mensaje, pero necesito advertirte, ninguna opción está libre de riesgo. ¿Qué quieres decir? Si intentas destruir el espejo, todo lo que está contenido será liberado en un instante. Podrías contenerlo si actúas rápido, pero si fallas, bueno, Andrés falló. Si intentas resellar el espejo, necesitarás realizar parte del mismo ritual que Elena hizo. Estarás abriendo la puerta momentáneamente para cerrarla correctamente. En ese momento, serás vulnerable. Y si no hago nada, entonces las sombras seguirán creciendo en fuerza. Eventualmente, romperán cualquier protección que tengas. Y te tomarán, como tomaron a Andrés. Tu elección. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el centro de mi círculo de protección, observando las sombras que presionaban contra la barrera invisible. Podía verlas moverse, retorciéndose, probando constantemente para encontrar una debilidad, y en la puerta, en el pequeño espacio bajo ella, podía ver el brillo de ojos amarillos. El gato estaba allí, del otro lado, observando. Cuando la luz del amanecer finalmente comenzó a filtrarse por las ventanas, las sombras retrocedieron gradualmente. No desaparecieron completamente, pero se retiraron a las esquinas, volviéndose menos activas. El peligro inmediato había pasado. Revisé mi teléfono. Oscuro Conocedor había enviado un mensaje largo con instrucciones detalladas para ambas opciones, el ritual de resellado o el procedimiento de destrucción. Leí ambos varias veces, tratando de decidir cuál era menos aterrador. Ambos parecían igualmente peligrosos. El ritual de resellado requería varios componentes: sal marina no yodada, velas negras y blancas, hierbas específicas como ruda y albahaca, y algo personal del realizador del ritual, preferiblemente sangre o cabello. Tendría que crear un círculo de protección alrededor del espejo, realizar invocaciones específicas, y en un momento crítico, tocar la superficie del espejo mientras recitaba el sello. Ese sería el momento de mayor peligro, cuando estaría directamente conectado con lo que fuera que estuviera del otro lado. La destrucción, por otro lado, requería menos preparación pero más fuerza de voluntad. Tendría que romper el espejo físicamente, pero en el momento exacto del impacto, necesitaría realizar un destierro verbal, enviando todo lo liberado de vuelta a donde pertenecía. Si mi timing era incorrecto o mis palabras no eran lo suficientemente fuertes, las entidades serían liberadas sin ninguna barrera. Pasé el día investigando, comprando suministros, preparándome mentalmente. Visité tiendas de hierbas y esoterismo en diferentes partes de la ciudad, evitando levantar sospechas comprando todo en un solo lugar. Un viejo vendedor en una tienda oscura llena de incienso me miró extrañamente cuando pedí ruda fresca y velas negras. ¿Problemas con algo que no debería estar aquí?, preguntó con voz rasposa. Asentí, sin querer dar detalles. Él suspiró y agregó un pequeño saquito de tela a mi compra sin cobrar. Ajo y hierro. Mételo en tu bolsillo cuando hagas lo que vayas a hacer. No soy brujo, pero he vivido lo suficiente para saber que estas cosas ayudan. De vuelta en mi apartamento, dejé todas mis compras en la entrada y me detuve, mirando hacia la sala de estar. Aún era de día. El sol entraba por las ventanas, pero el espejo parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Creaba una especie de vacío visual en la habitación. Me acerqué lentamente. En el reflejo, el gato ya estaba allí, sentado como si me hubiera estado esperando. ¿Has decidido? No fue una pregunta, sino una afirmación en mi mente. Voy a resellar el espejo, dije en voz alta. Esta noche. ¿Me ayudarás? El gato permaneció inmóvil por un largo momento. Puedo guiarte, pero el precio será alto. Para sellar apropiadamente,
Debes ofrecer algo a cambio. Energía por energía, vida por vida. ¿Tengo que morir? No necesariamente muerte física, pero parte de ti se quedará aquí, en el sello. Un fragmento de tu esencia, manteniendo la puerta cerrada. Sentirás su ausencia. Algunos han llamado a esto perder parte del alma. Tragué saliva. ¿Y si elijo destruirlo? Caos, liberación. Todo lo que Elena abrió fluirá hacia este mundo en un instante. Quizás puedas contenerlo, pero la probabilidad es baja. Y yo finalmente seré liberado, pero probablemente destruido en el proceso. ¿Quieres ser liberado? Por primera vez el gato mostró algo parecido a la emoción. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza. He estado atrapado entre mundos durante décadas, pero mi propósito es claro, mantener el sello. Si fallo, todo por lo que me sacrifiqué habrá sido en vano. Entonces lo haré correctamente. Completaré el ritual de resellado. Pasé las siguientes horas preparándome. Moví los muebles para despejar un espacio amplio alrededor del espejo. Usando la sal marina, tracé un círculo en el suelo, lo suficientemente grande como para incluir el espejo y a mí mismo. En puntos cardinales alrededor del círculo, coloqué las velas, blancas en norte y sur, negras en este y oeste. Las hierbas de ruda y albahaca fueron colocadas en pequeños cuencos entre las velas, listas para ser quemadas. Oscuro Conocedor me había enviado las palabras exactas que necesitaba recitar, en latín y con su traducción. Practiqué la pronunciación una y otra vez hasta que las palabras fluían suavemente. No podía cometer errores durante el ritual real. Mientras el sol se ponía y la oscuridad llenaba el apartamento, encendí las velas. Sus llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, haciendo que la habitación pareciera viva, respirando. El gato en el espejo observaba cada uno de mis movimientos. Me paré en el centro del círculo, frente al espejo. En mi mano izquierda sostenía un pequeño cuchillo que había comprado esa tarde. En mi derecha, tenía las instrucciones impresas del ritual, aunque ya las había memorizado. Eran más un talismán de confianza que una necesidad. «Estoy listo», anuncié. El gato asintió, un gesto extrañamente humano. «Recuerda, cuando toques el espejo, mantén tu mente enfocada. Verás cosas, sentirás cosas. Intentarán confundirte, asustarte, hacer que retires tu mano. No importa que veas, debes mantener el contacto hasta que el sello esté completo. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces comienza». Respiré profundamente y empecé a recitar las palabras. Comenzaba como una invocación, llamando a las fuerzas de protección, estableciendo mi autoridad en este espacio. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba, resonando en el apartamento vacío. Mientras hablaba, encendí las hierbas en sus cuencos. El humo se elevó, acre y pesado, llenando el círculo. El aire dentro del círculo comenzó a sentirse diferente, más denso, cargado con electricidad estática. Seguí el ritual paso a paso. Rocié más sal en un patrón específico alrededor de la base del espejo. Usé el cuchillo para trazar símbolos en el aire, siguiendo los patrones antiguos que Oscuro Conocedor había detallado. Y finalmente, llegué a la parte crítica del ritual. Con el cuchillo, me hice un corte en la palma de la mano. Dolió más de lo que esperaba. Una línea ardiente de dolor. La sangre brotó, oscura en la luz de las velas. La sostuve sobre un pequeño cuenco de plata que había comprado, dejando que varias gotas cayeran. Con mi sangre marco este sello, recité. Con mi voluntad, cierro esta puerta. Con mi esencia, ato lo que no debe ser libre. Mojé mis dedos en la sangre y comencé a marcar el marco del espejo con ella, trazando los símbolos que había visto en mi visión de Elena, pero en orden inverso, deshaciendo lo que ella había hecho. El marco de madera parecía absorber la sangre, los símbolos tallados brillando tenuemente en rojo mientras trabajaba. El gato en el espejo se puso de pie, alerta. «Prepárate, van a venir». Apenas había terminado de hablar cuando el espejo comenzó a cambiar. La superficie se onduló, exactamente como había visto en mi visión de Elena, pero esta vez, en lugar de simplemente ondular, comenzó a oscurecerse. La reflexión de la habitación se desvaneció, reemplazada por algo más. Era un vacío, una oscuridad tan completa que dolía mirarla. Y en esa oscuridad, cosas se movían, formas que no tenían forma definida.
sombras más oscuras que la oscuridad misma. Podía sentir su hambre, su furia ante la idea de ser encerradas de nuevo. Habían tenido un sabor de libertad en las últimas semanas, alimentándose de mi miedo, y no querían renunciar a eso. Ahora, urgió el gato, coloca tu mano en el espejo, completa el sello. Extendí mi mano temblorosa hacia la superficie ondulante del espejo. En el momento en que mi piel tocó el vidrio, un shock de frío intenso me recorrió el brazo. No era simplemente frío físico, era como si toda la calidez, toda la vida, estuviera siendo drenada de mí. La oscuridad en el espejo explotó hacia afuera. Sentí como si estuviera siendo jalado hacia adelante, mi mano hundiéndose en la superficie como en agua negra. Visiones asaltaron mi mente, recuerdos que no eran míos, lugares que nunca había visto, horrores más allá de la descripción. Vi a Elena en su último momento, su rostro retorcido en agonía y arrepentimiento. Vi a Andrés, gritando en silencio en la oscuridad, alcanzando hacia una luz que nunca podía alcanzar. No retires la mano. La voz del gato cortó a través del caos en mi mente. Continúa el ritual. Con cada gramo de voluntad que poseía, mantuve mi mano firme contra el espejo y comencé a recitar las palabras finales del sello. Mi voz temblaba, casi se quebraba, pero continué. Las palabras de cierre, las palabras que cerrarían la puerta y la mantendrían cerrada. Las sombras en el espejo se volvieron frenéticas. Sentí como si 100 manos me jalaran, tratando de arrastrarme hacia adentro. Escuché voces susurrando promesas y amenazas en igual medida. Vi imágenes de mi propia muerte de 100 maneras diferentes, pero seguí recitando. El gato en el espejo estaba ahora directamente frente a mí, del otro lado del vidrio. Colocó su pata contra la mía, y en ese momento de contacto, sentí su fuerza fluyendo hacia mí. Era antiguo, este ser, mucho más viejo de lo que había pensado. Había sido un gato de verdad una vez, pero Elena lo había transformado en algo más, un guardián eterno, y ahora me estaba prestando su poder para terminar lo que ella había comenzado. Hablé las palabras finales. Sello esta puerta, ato este umbral, que lo que está separado permanezca separado, que lo que está contenido permanezca contenido, por mi voluntad, por mi sangre, por mi esencia, así lo decreto. El espejo brilló con luz blanca brillante, tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Sentí un tirón violento, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Dolor, un vacío abriéndose en mi pecho. Y entonces, silencio. Abrí los ojos. Estaba de rodillas en el suelo, mi mano aún extendida hacia el espejo pero ya no tocándolo. Las velas se habían apagado todas a la vez, dejando solo el humo elevándose en la oscuridad. Pero había suficiente luz de la luna entrando por las ventanas para ver el espejo. Estaba intacto, pero diferente. Los símbolos que había trazado con mi sangre ahora brillaban tenuemente en el marco, pulsando con una luz suave. Y en el reflejo, solo mostraba la habitación. Una habitación normal, en un apartamento normal. No había gato, no había sombras imposibles. Solo lo que debería estar allí. Me levanté con piernas temblorosas. Mi cuerpo se sentía exhausto, como si hubiera corrido un maratón, y había ese vacío dentro de mí, esa ausencia. Parte de mí se había quedado atrás, atada al sello, manteniéndolo fuerte. Podía sentir su falta como uno siente un miembro amputado, pero estaba vivo, y el sello estaba completo. Limpié el ritual, recogiendo la sal, desechando las velas quemadas, ventilando el humo de las hierbas. Vendé mi mano cortada. Mientras trabajaba, seguía mirando el espejo, medio esperando que el gato apareciera de nuevo, pero no lo hizo. El guardián había cumplido su propósito. Quizás finalmente había encontrado paz. Me tomó semanas recuperarme completamente del ritual. El agotamiento persistió durante días, y el vacío dentro de mí nunca desapareció completamente. Era como una nota discordante constante en el fondo de mi mente, un recordatorio de lo que había sacrificado. Pero el espejo permaneció silencioso. No más apariciones, no más sombras imposibles, no más arañazos en las paredes por la noche. El apartamento se sentía normal, tal vez demasiado normal, como si algo esencial se hubiera ido. Fernando notó el cambio. «Te ves diferente», me dijo una tarde cuando nos encontramos en el vestíbulo. «Más tranquilo, supongo».
Espero que el apartamento te esté tratando bien. Sí, respondí. Creo que finalmente nos estamos acostumbrando el uno al otro. Los meses pasaron. Me asenté en mi nuevo trabajo. Hice algunos amigos. Comencé a disfrutar de la vida en la ciudad. El apartamento se convirtió realmente en mi hogar, pero nunca pude deshacerme completamente de la sensación de que algo me observaba, no de manera malévola, sino vigilante, protectora incluso. A veces tarde en la noche, cuando la luz de la luna caía sobre el espejo de cierta manera, pensaba que podía ver el contorno tenue de un gato sentado en el reflejo, pero cuando miraba directamente, nunca había nada allí. 6 meses después del ritual, recibí un mensaje de Oscuro Conocedor. Había estado rastreando el edificio, preocupado cuando no había tenido noticias mías. Temía que hubieras corrido la misma suerte que los demás. Escribió: me alegra saber que sobreviviste. El ritual funcionó entonces. Sí, respondí, pero pagué un precio. Hay algo faltante ahora. Esa es la naturaleza de tales sellos. Requieren un ancla viva, una parte de quien realiza el ritual. Con el tiempo te acostumbrarás a la ausencia. Se convertirá en parte de quien eres. ¿Y el gato? ¿Qué pasó con él? El guardián cumplió su deber, respondió Oscuro Conocedor. Es probable que su esencia se haya disuelto en el sello, convirtiéndose en parte de la barrera permanente, o quizás encontró finalmente el descanso que le fue negado durante décadas. Algunos creen que tales entidades pueden trascender después de completar su propósito. Sus palabras me dejaron con una sensación de melancolía. El gato, fuera lo que fuera, había sido mi guía en momentos de terror absoluto. Sin él, probablemente estaría muerto, o peor, atrapado en ese vacío oscuro como Andrés. Pasaron 2 años. El apartamento siguió siendo mi hogar. Nunca volví a experimentar nada paranormal, ningún fenómeno inexplicable. El espejo permanecía en su lugar, los símbolos en su marco apenas visibles ahora, desvanecidos hasta ser casi imperceptibles, pero sabía que estaban allí, haciendo su trabajo silencioso. Durante ese tiempo, conocí a alguien. María era arquitecta, alguien práctico y con los pies en la tierra, exactamente lo que necesitaba después de todo lo que había pasado. Comenzamos a salir y eventualmente le pregunté si quería mudarse conmigo. Aceptó sin dudarlo. La primera noche que pasó en el apartamento, se detuvo frente al espejo. «Es una pieza impresionante», dijo, admirando el marco ornamentado. «¿De dónde lo sacaste?» «Venía con el apartamento», respondí sintiéndome tenso. El inquilino anterior lo dejó. Ella pasó su mano sobre el marco, trazando los patrones tallados. «Es viejo. Probablemente vale una fortuna. Deberías hacerlo tasar». «Creo que me lo quedaré», dije rápidamente. Demasiado rápidamente. María me miró con curiosidad, pero no presionó el tema. Con María en el apartamento, la atmósfera cambió. Su presencia llenaba los espacios con calidez y vida. Reíamos juntos, cocinábamos, discutíamos sobre decoración. El apartamento se transformó de un lugar de recuerdos oscuros a un verdadero hogar compartido. Pero había momentos, usualmente cuando María estaba trabajando tarde y yo me quedaba solo, en que sentía esa presencia familiar de nuevo, la sensación de ser observado, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, captaba un destello de algo en el espejo, un movimiento felino, rápido y furtivo, desapareciendo antes de que pudiera enfocar la mirada. Una noche de invierno, 3 años después del ritual, algo cambió. María había salido de viaje de trabajo por una semana. Yo estaba solo en el apartamento, trabajando en mi computadora portátil en el sofá, cuando las luces comenzaron a parpadear, no como aquella noche terrible, sino de manera más suave, casi rítmica. Levanté la vista hacia el espejo. El gato estaba allí. No era una aparición borrosa o un destello momentáneo. Estaba sentado claramente en el reflejo, en el mismo sofá donde yo estaba sentado en la realidad, observándome con esos ojos amarillos penetrantes que había llegado a conocer tan bien. «Pensé que te había sido», susurré. Las palabras aparecieron en mi mente, familiares pero diferentes de alguna manera, más tranquilas, menos urgentes. Nunca me fui completamente. Estoy entretejido en el sello. Una parte de mí permanecerá aquí mientras el sello exista. ¿Por qué apareces ahora? ¿Algo está mal? No, el sello se mantiene fuerte,
Pero hay algo que debes saber, el vacío que sientes, la parte de ti que se quedó atrás. No se quedó atrapada en la oscuridad, está aquí, conmigo, ayudándome a mantener la puerta cerrada. Tu esencia es ahora parte del guardián. La revelación me golpeó con fuerza. Durante 3 años había sentido esa ausencia como una pérdida, como algo que me había sido arrebatado. Pero en realidad, esa parte de mí había encontrado un propósito. Estaba protegiendo no solo este apartamento, sino potencialmente a todos los futuros inquilinos, a todos los que pudieran verse afectados si el sello fallaba. ¿Eso significa que siempre estaré conectado al espejo? De cierta manera sí, pero no es una maldición, es un vínculo. Puedes sentir cuando el sello se debilita, puedes reforzarlo si es necesario. En cierto sentido, te has convertido en guardián también, igual que yo. No sé si quiero esa responsabilidad. El gato ladeó la cabeza. La responsabilidad ya era tuya en el momento en que decidiste quedarte, en el momento en que elegiste no huir como Andrés intentó hacer. Hiciste una elección, y esa elección te cambió. Permanecimos en silencio por un momento, observándonos a través del vidrio que separaba nuestros mundos. Luego, el gato habló de nuevo. Hay algo más que debes saber. Andrés no está perdido para siempre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Dijiste que fue tomado, que estaba atrapado del otro lado. Lo está, pero el sello que creaste es fuerte. Con el tiempo, si se mantiene adecuadamente, podría ser posible traerlo de vuelta. No será fácil. Requerirá otro ritual, más preparación, más sacrificio, pero es posible. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque has demostrado que eres diferente. Elena buscaba poder, y terminó abriendo lo que no podía controlar. Andrés actuó por desesperación y miedo, y eso lo destruyó. Pero tú actuaste con propósito. Entendiste el costo y lo pagaste de todos modos. Ese tipo de fortaleza es raro. ¿Quieres que intente traer a Andrés de vuelta? No es lo que yo quiero. Es una elección que debes hacer por ti mismo. Pero si decides intentarlo, te guiaré. Tendrás que aprender más, prepararte más. Y el momento debe ser el correcto. El sello debe estar lo suficientemente fuerte como para resistir la apertura temporal que se requeriría. Pasé las siguientes semanas pensando en las palabras del gato. ¿Tenía alguna obligación hacia Andrés, un hombre que nunca conocí? ¿O era suficiente haber cerrado la puerta que él no pudo cerrar, protegiendo a todos los que vendrían después? Hablé con Oscuro Conocedor sobre ello. Su respuesta fue medida y cuidadosa. Intentar un rescate de alguien atrapado entre mundos es increíblemente peligroso, escribió. Las probabilidades de éxito son bajas. Podrías perderte tú también en el intento, o podrías debilitar el sello permanentemente. Mi consejo es dejarlo estar. Andrés tomó sus propias decisiones que lo llevaron a ese destino, pero no podía dejarlo estar. La idea de alguien atrapado en esa oscuridad, consciente pero impotente, me perseguía. Había visto un atisbo de ese vacío cuando toqué el espejo durante el ritual. Era un lugar de desesperación absoluta, donde el tiempo no tenía significado y el sufrimiento era eterno. Le conté a María sobre el espejo. No todo, no inmediatamente, pero comencé a compartir fragmentos de la verdad. Esperaba que se riera, que pensara que había perdido la cabeza, pero ella me escuchó con seriedad, observando mi rostro mientras hablaba. Sabía que había algo, dijo finalmente. La forma en que a veces miras ese espejo, la forma en que te pones tenso cuando paso cerca de él. ¿Es peligroso? No ahora. Está sellado, pero hubo un tiempo en que sí lo era. ¿Y quieres intentar salvar a este hombre, Andrés? Asentí. Sé que suena loco, pero si hay una posibilidad, aunque sea pequeña. María tomó mi mano. Entonces te ayudaré. No entiendo completamente todo esto, pero confío en ti. Si dices que esto es importante, entonces lo es. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. Durante los siguientes meses, me dediqué a aprender todo lo que podía sobre rituales de rescate. Oscuro Conocedor, aunque escéptico, me proporcionó textos antiguos y guías. El gato en el espejo comenzó a aparecer con más frecuencia, instruyéndome, mostrándome en visiones cómo debía prepararse el ritual. El proceso era complejo. Primero, necesitaba fortalecer el sello aún más, crear capas adicionales de protección que asegurarían que cuando abriera una grieta para sacar a Andrés, nada más pudiera escapar. Esto requirió meses de trabajo meticuloso.
trazar símbolos adicionales, realizar rituales menores semanalmente, meditar frente al espejo para fortalecer mi conexión con el guardián. María participaba cuando podía, aunque mantenía cierta distancia prudente. Ella era mi ancla a la realidad normal, recordándome comer, dormir, tomar descansos. Sin ella, probablemente me habría perdido en la obsesión. Un año después de esa conversación con el gato, finalmente estuve listo. Era la noche del solsticio de invierno, un momento de poder según los textos antiguos. El apartamento había sido preparado meticulosamente. Círculos de sal reforzados, velas dispuestas en patrones geométricos precisos, hierbas específicas ardiendo en cuencos de bronce. María estaba presente, pero fuera del círculo principal, lista para intervenir si algo salía mal. Habíamos acordado que si yo parecía estar en peligro, ella rompería el círculo inmediatamente, interrumpiendo el ritual sin importar las consecuencias. Me paré frente al espejo, vestido de blanco como instruían los textos, mis manos pintadas con símbolos de protección en tinta hecha de ceniza y agua bendita. El gato ya estaba en el reflejo, expectante. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó mentalmente. No, admití, pero lo haré de todas formas. Comencé el ritual. Las palabras eran diferentes esta vez, no de cierre sino de apertura controlada, como abrir una puerta solo una rendija, lo suficiente para pasar algo a través, pero no lo suficientemente ancha como para permitir que entrara lo no deseado. El espejo comenzó a cambiar. La superficie se ondulaba, pero de manera más controlada que antes. En lugar de convertirse en un vacío caótico, se transformó en algo como una ventana a otro lugar. Podía ver a través de ella, un espacio gris y nebuloso, ni completamente oscuro ni iluminado, donde figuras indefinidas vagaban sin propósito. Andrés, llamé, mi voz resonando de manera extraña. Andrés Morales, te llamo de vuelta. Sigue mi voz. Por un momento, no pasó nada. Luego, una de las figuras en el espacio gris se detuvo. Se giró hacia el espejo, hacia mí. Comenzó a moverse, primero lentamente, luego más rápido, corriendo hacia la luz que emanaba de mi lado. Pero no estaba solo. Otras figuras notaron la apertura. Comenzaron a converger, moviéndose hacia el espejo como polillas a una llama. Eran las cosas que Elena había invocado, las entidades hambrientas que habían estado esperando durante décadas otra oportunidad de escape. ¡Ahora!, gritó el gato. ¡Extrae tu mano! Alcancé hacia el espejo, mi mano atravesando la superficie ondulante. El frío era intenso, pero lo esperaba esta vez. En el espacio gris, vi la figura que debía ser Andrés extender su propia mano hacia la mía. Nuestros dedos se tocaron, y entonces el infierno se desató. Las otras entidades se lanzaron hacia adelante en masa. El espejo comenzó a agrietarse, líneas finas apareciendo en el vidrio mientras la presión desde el otro lado aumentaba. El gato aulló, un sonido que era tanto felino como algo mucho más antiguo y poderoso. En el reflejo, su forma creció, expandiéndose hasta llenar todo el marco del espejo, formando una barrera entre las entidades y la apertura. «¡Tira!», María gritó desde detrás de mí. Tiré de la mano de Andrés con toda mi fuerza. Había resistencia, como si algo del otro lado también lo estuviera jalando, rehusándose a dejar ir su presa, pero continué tirando, poniendo todo mi peso en ello. María corrió hacia adelante y agarró mi cintura, añadiendo su fuerza a la mía. Con un sonido como vidrio rompiéndose bajo presión, Andrés salió del espejo. Los tres caímos hacia atrás en un montón enredado, mientras el espejo estalló en luz brillante. El gato rugió una última vez, y sentí una ola de energía emanar del espejo, empujando todo hacia atrás. Cuando la luz se desvaneció y pude ver de nuevo, el espejo estaba intacto. El gato estaba allí en el reflejo, pero se veía más tenue, más translúcido que antes, y en el suelo junto a nosotros, jadeando y temblando, estaba un hombre de unos 35 años, demacrado y pálido, pero indudablemente vivo. Andrés. Los días siguientes fueron un torbellino. Andrés estaba en shock, apenas capaz de hablar coherentemente. Lo llevamos al hospital donde lo mantuvieron en observación, tratándolo por desnutrición severa y trauma psicológico. Oficialmente había estado desaparecido durante casi 4 años. Nadie sabía cómo explicar su repentina reaparición.
Inventamos una historia, que había sufrido una crisis nerviosa y había estado viviendo en la calle, perdido en su propia mente. No era completamente una mentira. Cuando finalmente pudo hablar con claridad, Andrés describió su experiencia en ese espacio, entre mundos como una pesadilla interminable, consciente pero incapaz de actuar, observando impotente mientras las entidades oscuras lo rodeaban. Perdí la noción del tiempo, nos dijo una tarde cuando lo visitamos en el hospital. Podrían haber sido días o décadas. Todo era gris y frío. Las únicas veces que sentía algo era cuando alguien nuevo se mudaba al apartamento. Podía sentir su miedo, su energía. Era lo único que me recordaba que todavía existía. Lo siento, dije. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Andrés negó con la cabeza. No fue tu culpa, fue mía. Intenté hacer algo que no entendía completamente. Quería fortalecer el sello, pero no sabía cómo. Y en lugar de eso, me dejé consumir por el miedo. Eso es lo que realmente me atrapó allí, mi propio terror. Se recuperó lentamente. Con ayuda psicológica y el apoyo de amigos que creían nuestra historia fabricada, Andrés comenzó a reconstruir su vida. Nunca volvió al edificio, ni siquiera a recoger sus pertenencias. Dijo que no podía soportar estar cerca de ese lugar de nuevo, pero antes de irse de la ciudad para comenzar de nuevo en otro lugar, me visitó una última vez en el apartamento. Se detuvo en la entrada, mirando nerviosamente hacia la sala de estar donde el espejo seguía colgando. ¿Todavía está allí?, preguntó. El espejo sí, pero está sellado apropiadamente ahora. No hay peligro. Andrés entró lentamente, acercándose al espejo como alguien podría acercarse a un animal salvaje e impredecible. Se paró frente a él, observando su reflejo. En el espejo, solo estaba él, un hombre que había ido al infierno y vuelto, marcado por la experiencia pero sobreviviendo. No veo al gato, dijo finalmente. Está allí, solo que más débil ahora. El ritual de rescate tomó mucho de él. Andrés colocó su mano contra el vidrio, los dedos extendiéndose sobre los símbolos apenas visibles. Gracias, susurró. No estaba claro si me hablaba a mí o al guardián dentro del espejo. Quizás a ambos. Después de que se fue, me senté frente al espejo en la oscuridad. El gato apareció gradualmente en el reflejo, más translúcido que nunca. Parecía cansado, si tal cosa era posible para una entidad como él. Lo logramos, dije. Sí, pero el costo fue alto. El sello se debilitó durante el rescate. Se reparará con el tiempo, pero tendré que trabajar más duro para mantenerlo fuerte. Y yo, me estoy desvaneciendo. Un frío me atravesó. ¿Qué quieres decir? He existido durante tanto tiempo cumpliendo un propósito que me fue impuesto. Cada ritual, cada uso del espejo, me consume un poco más. Eventualmente, no quedará nada de mí. Me convertiré solo en parte del sello, sin conciencia, sin forma, simplemente una barrera. ¿Hay algo que pueda hacer? El gato pareció considerar esto. Continúa reforzando el sello. Cada ritual que realizas fortalece no solo la barrera, sino también a mí. Tu esencia está entretejida con la mía ahora. En cierto sentido, me estás manteniendo vivo. Así comenzó una nueva fase de mi vida. Cada mes, realizaba un ritual menor de fortalecimiento. María aprendió a ayudar, aunque nunca cruzaba los círculos de sal, manteniéndose siempre como observadora y ancla de seguridad. El apartamento se convirtió en algo más que un hogar. Era un deber, una responsabilidad. Los años pasaron. María y yo nos casamos en una ceremonia pequeña. Discutimos la posibilidad de mudarnos, de buscar un lugar nuevo sin la carga del espejo y su guardián. Pero al final, decidimos quedarnos. Este era nuestro lugar ahora, con toda su historia oscura y su propósito oculto. Tuvimos un hijo. Lo llamamos Gabriel. Mientras crecía en ese apartamento, a veces lo encontraba mirando el espejo con curiosidad, como si pudiera ver algo que los demás no podían. Una noche, cuando tenía apenas 3 años, lo sorprendí hablando con su reflejo. ¿Con quién hablas, Gabriel?, le pregunté. Con el gatito, respondió simplemente, señalando el espejo. Dice que está cansado pero feliz. María y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero cuando observamos el espejo, solo vimos nuestros propios reflejos y el del niño. El gato no estaba visible, al menos no para nosotros. Sin embargo, esa noche, cuando Gabriel dormía y el apartamento estaba en silencio, el gato apareció en el espejo.
Se veía más sustancial de lo que había estado en años, casi sólido. El niño puede verme, dijo en mi mente. Tiene el don, igual que Elena una vez lo tuvo, igual que tú lo desarrollaste. Es parte del linaje ahora. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ya no puedas mantener el sello, él podrá continuar. La responsabilidad pasará a la siguiente generación, como debe ser. La idea me llenó de sentimientos encontrados. Por un lado, no quería que mi hijo cargara con este peso. Por otro, había una cierta paz en saber que el sello estaría protegido mucho después de que yo me fuera. Le enseñaremos, dijo María desde la puerta de la habitación. Había estado escuchando. Cuando sea mayor, cuando esté listo, le enseñaremos la verdad sobre este lugar, sobre el espejo, sobre el deber que guardamos, pero le daremos una elección. Nadie debería verse forzado a esto. El gato pareció asentir. Sabias palabras. El deber elegido libremente es mucho más fuerte que el deber impuesto. A medida que Gabriel creció, comenzamos a enseñarle gradualmente sobre el espejo. Primero solo historias simples, adaptadas para un niño, sobre un gato mágico que protegía la casa, sobre la importancia de respetar las cosas antiguas. A medida que maduraba, las lecciones se volvían más serias, más detalladas. Para cuando cumplió 15 años, Gabriel conocía la historia completa: Elena y su ritual fallido, el gato transformado en guardián, Andrés y su rescate, y el sello que mantenía contenidas las cosas oscuras. Conocía también el costo, la parte de esencia que cada guardián debía dar, el vínculo permanente con el espejo. ¿Tengo que hacerlo?, preguntó una noche después de un ritual de fortalecimiento particularmente agotador. ¿Continuar con esto cuando tú y mamá ya no estén? No, respondí honestamente. Siempre tienes una elección. Podrías vender el apartamento, mudarte lejos, dejar que el siguiente inquilino descubra la verdad por sí mismo. O podrías intentar destruir el espejo adecuadamente, liberar al guardián y sellar el portal de otra manera. Hay opciones, pero si no lo hago, alguien más podría resultar herido, como casi te pasó a ti. Sí, esa es la verdad. Gabriel se quedó en silencio por un largo momento, mirando el espejo donde el gato observaba con sus ojos amarillos eternos. Creo que querría hacerlo, dijo finalmente. No ahora, todavía no estoy listo, pero algún día. Siento que es importante, como si fuera parte de algo más grande. Esa noche, por primera vez en años, sentí que el vacío dentro de mí, ese espacio donde parte de mi esencia se había quedado, se llenaba un poco. No completamente, nunca completamente. Pero la decisión de Gabriel, su voluntad de continuar el legado, le daba un nuevo significado a todo lo que había pasado. El gato en el espejo parecía más brillante esa noche, más vibrante. El linaje continúa, me dijo. La cadena no se rompe. Esto es bueno. Esto es como debe ser. Ahora, sentado aquí años después, con el cabello comenzando a encanecer y Gabriel convirtiéndose en un hombre joven, pienso en todo el viaje que he recorrido. Desde ese primer día cuando vi el anuncio del apartamento, demasiado bueno para ser verdad, hasta convertirme en guardián junto a una entidad atemporal, atrapada en un espejo. El espejo todavía cuelga en la pared de mi sala de estar. Los símbolos en su marco brillan tenuemente por las noches, visibles solo para aquellos que saben buscarlos. El gato todavía aparece ocasionalmente en el reflejo, más como un fantasma que como una presencia sólida, pero todavía allí, todavía vigilante. Y yo llevo el vacío dentro de mí, esa parte de mi esencia que se entretejió con el sello. Ya no lo siento como una pérdida, lo siento como un propósito, como una conexión con algo más grande que yo mismo. María a veces me encuentra mirando el espejo tarde en la noche. Ya no se preocupa como solía hacerlo. Entiende que este es mi deber, mi elección, mi carga llevada con voluntad. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó una vez. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No. Tuve miedo, sí. Dudé, sí. Pero no me arrepiento. Salvamos a Andrés. Mantuvimos seguras a las futuras generaciones. Le dimos a Gabriel un propósito. Algunas cargas valen la pena llevarlas. El espejo refleja nuestra familia ahora. María, Gabriel y yo. Una familia normal en un apartamento normal, con un secreto extraordinario. Y en las sombras del reflejo,
Si miras con cuidado, puedes ver la silueta de un gato negro, vigilante eterno, guardián entre mundos. La puerta está sellada, la oscuridad está contenida, y mientras tengamos voluntad y valor para mantener el vigilo, seguirá estándolo. Esta es mi historia, esta es nuestra historia, y algún día será la historia de Gabriel, y quizás de sus hijos después de él. El linaje de guardianes protegiendo un umbral que el mundo nunca debe cruzar, y el gato, atemporal y paciente, continuará su vigilia en el espejo, esperando, observando, protegiendo, siempre,